tuvo una instancia postdoctoral en la Universidad de California, Santa Cruz, después estuvo como investigadora por México y entonces pues es una investigadora bastante joven. La doctora González es especialista en cosmología y astrofísica, fue co-coordinadora del análisis del primer año de datos de los bosques Lyman Alpha en el experimento espectroscópico de energía oscura DESI, por sus siglas en inglés, y es co-coordinadora del proyecto de participación mexicana en el Observatorio Vera Rubin. Actualmente ella se desarrolla como investigadora y sus temas de investigación son el bosque de Lyman Alpha y lentes gravitacionales. La doctora González es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ella es nivel 2, y además en su labor de su labor académica, la doctora González está muy comprometida con la divulgación científica, colaborando con distintas organizaciones, tanto locales como internacionales, y en particular en Guanajuato, por ejemplo, participa con UGRECA, con la Biblioteca Central Estatal del Estado, con iCommunity, Techno Innovation y DESI High. Entonces, pues le damos una gran bienvenida al doctor Alma y adelante, por favor. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí hoy, después del rodeo, qué bueno que están acá, y muchas gracias a la organización, al comité científico por la invitación, en particular a la División de Gravitación y Física Matemática, por darme este espacio para venir a platicarles del experimento DESI. Hay algunos lugares aquí enfrente todavía, sobre todo para los estudiantes, y tienen un regalito en la silla, así que aprovechenlo. No es que estén apartadas, es para ustedes. Ok, bueno, pues yo les voy a platicar el día de hoy del experimento DESI, Dark Energy Spectroscopic Instrument, y en particular voy a hablar de los resultados del primer año del análisis que realizamos sobre los datos colectados durante su primer año de operaciones. También les voy a platicar un poquito acerca de las perspectivas que tenemos a futuro y de la participación de México en este gran experimento. Vamos a empezar con les voy a dar la historia corta primero para que aquel que tenga que salir o se quede dormido, pues ya lo haya visto, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Voy a empezar con una pequeña introducción, que no me hace caso, perdón, no me está haciendo caso, ahí está. Entonces, aquí vamos a ver qué es DESI en poquitas palabras. Scientists have determined that dark energy is driving the expansion of the cosmos, and that it makes up most of the universe. We see its effects, but we don't really know what it is. Sí, súbele el volumen, por favor. We want to know more about how the structure of the universe changes, and why. So DESI is measuring the positions of many galaxies with a telescope modified to observe many galaxies at once. Here we are, on top of a mountain in the middle of the desert, using 5,000 robots to map out the universe. Cosmic cartographers from all over the world have come together. The Dark Energy Spectroscopic Instrument, or DESI, is creating the most complete map of our nearby universe. A map that not only extends back through space, but back in time. DESI's data reveals massive strands, sheets, and voids of matter as never seen before. All to be illuminated through DESI's 5,000 eyes. Ok, entonces lo que acabamos de ver en el video es un resumen de lo que está haciendo DESI, que es básicamente un mapa tridimensional de la distribución de galaxias en nuestro universo.
Con los datos colectados durante el primer año de operaciones, se realizó este diagrama, que es lo que llamamos el diagrama de Hubble más actualizado, y lo que estamos viendo es en el eje X, en el eje X tenemos el tiempo hacia atrás en la historia de la evolución del universo en miles de millones de años, y en el eje de las Y es la distancia, una distancia característica medida relativa a nuestro modelo cosmológico actual, que es el modelo lambda CDM. La línea horizontal sobre el 1 nos indicaría que lo que estamos midiendo corresponde o es igual a lo que predice ese modelo lambda CDM. Y los puntos y sus barras de error son lo que nosotros estamos midiendo con estos datos de DESI, utilizando diferentes tipos de galaxias y cuasares. Algunas de ellas son muy brillantes, las más cercanas a nosotros, las que están a tiempos más cercanos. Después tenemos las galaxias luminosas rojas, las galaxias de líneas de emisión y los cuasares y un fenómeno que le llamamos bosques de Lyman alfa, que es en el que yo trabajo. Como pueden ver, los puntos no caen exactamente sobre la línea horizontal. Eso nos está dando unos primeros indicios de que pudiera ser que el universo es un poquito más complejo que ese modelo cosmológico que llamamos lambda CDM. En particular, la línea punteada nos indica un modelo un poquito más complejo en el cual la energía oscura ya no es constante su densidad en el tiempo, sino que puede variar. Y aparentemente, al menos en nuestros primeros análisis, nuestros datos están prefiriendo ese modelo un poquito más complejo. Pero veamos esto poco a poco. Eso fue solamente el resumen. Vamos poco a poco. Entonces, ¿qué es este modelo cosmológico lambda CDM que usamos como referencia y respecto al que estamos comparando nuestras mediciones? Bueno, este es el mejor modelo que tenemos a la fecha que nos describe la evolución de nuestro universo y la formación de estructura cósmica en él. Ese modelo contempla cómo está evolucionando nuestro universo desde un tiempo muy temprano, aquí, poquito después del Big Bang o la gran explosión y el periodo inflacionario. Incluye la formación del fondo cósmico de microondas, en donde se tienen las fluctuaciones en la densidad de materia y en los bariones, que posteriormente van a crecer para dar lugar a la formación de estructuras que conocemos como galaxias, cúmulos de galaxias, y por supuesto dentro de ellas los planetas como el nuestro. A día de hoy, o en las épocas más tardías, hemos aprendido que el universo está en constante expansión, y no solo eso, sino que esa expansión es acelerada. Este modelo, el modelo lambda CDM, invoca la existencia de dos tipos de materia-energía que no conocemos realmente qué son, pero que hemos inferido su existencia a partir de los efectos gravitacionales que produce en la materia visible. La materia oscura, que compone más o menos el 26.8% de acuerdo al modelo Planck, que toma en cuenta las observaciones de la radiación cósmica de fondo, es el tipo de materia que interactúa gravitacionalmente igual que la materia visible, sin embargo no emite o absorbe luz, por lo tanto no podemos observarla directamente, solo a través de sus efectos gravitacionales. Y la energía oscura, que contempla el 68.3%, que es responsable de esa expansión acelerada del universo, o al menos eso pensamos hasta ahora. Y como pueden ver, esa materia bariónica, ordinaria o visible, como la llamamos, pues representa solo el 4.9%. Este modelo, lambda CDM, ha sido muy exitoso en describir múltiples observaciones a nivel cosmológico, a nivel galáctico, aunque pues hay muchas preguntas abiertas dentro de él todavía, y precisamente con DESI queremos responder a algunas de ellas. DESI es lo que llamamos un censo de galaxias espectroscópico. En particular, está diseñado para estudiar a la energía oscura, de ahí su nombre, Dark Energy. Sin embargo, también podemos aprender cosas sobre la materia oscura, aunque hoy no voy a hablar mucho de ello. ¿Qué significa que sea un censo espectroscópico? Bueno, lo que significa es que vamos a obtener el espectro de luz o el espectro de radiación de las galaxias distantes, y con eso vamos a poder determinar
su distancia hacia nosotros, a través de esta cantidad que denominamos el desplazamiento al rojo o corrimiento al rojo, que es básicamente la diferencia en la longitud de onda de la luz que se emite en esas galaxias u objetos distantes y la longitud de onda que medimos nosotros. El cambio es debido a la expansión del universo, principalmente. Entonces, un censo de galaxias, como DESI, lo que nos va a estar proveyendo es, por un lado, la posición en el cielo de los objetos que observa, su ascensión recta y declinación, que de hecho ya los conocemos, los necesitamos conocer previamente antes de observarlos con DESI, y con sus espectrógrafos nos da una tercera dimensión con el corrimiento al rojo. Hay otros tipos de censos, ya vimos alguno otro de ellos, como el Observatorio Vera Rubin, del cual se habló el día lunes. Entonces, DESI es el instrumento que está instalado en el telescopio Mayal de 4 metros, que está localizado en el Observatorio Nacional de Kitt Peak, al oeste de Tucson, Arizona. Ahorita vamos a ver con más detalle sus características, pero de las cosas más importantes es que en su plano focal tiene 5,000 posicionadores robóticos, con los cuales es capaz de ubicar a esas galaxias de las cuales queremos obtener su espectro y, por lo tanto, observarlas. Cuenta con 10 espectrógrafos que trabajan en 3 bandas diferentes. Bueno, esa era yo, obviamente, en el telescopio en el 2020, justo antes del cierre debido a la pandemia. El objetivo de DESI es colectar 40 millones de galaxias y cuasares en un tiempo de 5 años. De estos 40 millones de galaxias están localizadas a diferentes tiempos en la historia de la evolución del universo, siendo las más cercanas un volumen de 3.5 millones, correspondientes con galaxias brillantes, galaxias que podemos observar cuando la luna está presente y por lo tanto tenemos un cielo brillante. Solo podemos observar cosas que son muy brillantes, como estas galaxias. Después tenemos otro rango, que son las galaxias luminosas rojas, y de estas vamos a observar 8 millones, y ya están en un corrimiento al rojo entre 0.5 y 1, o alrededor de 6 gigaaños. Y posteriormente tenemos el gran volumen de 16 millones de galaxias de líneas de emisión, que están caracterizadas porque en su espectro tienen dos picos que corresponden a una transición del oxígeno. Las elegimos por eso, porque son muy fáciles de identificar. Todos sus espectros presentan ese doblete de emisión debido al oxígeno. Y finalmente los objetos más distantes, que son los cuasares, que los podemos observar porque son muy brillantes. Estos objetos, que son galaxias con un agujero negro en el centro, que hace que el material a su alrededor se caliente y emita una radiación muy intensa, pues los observamos en desplazamientos al rojo entre 2 y 4, o bien entre 10 gigaaños a 12 gigaaños. Con esto, entonces, vamos a ver que tenemos este mapa de 40 millones de objetos en 5 años. El área de visión de DESI es esto que se alcanza a ver aquí, está muy tenue, pero si alcanza a ver un círculo con puntitos, es lo que está cubriendo una de estas galaxias. Entonces, realmente el área que observa DESI es bastante amplia, aunque a nosotros en realidad no nos interesa usarlo para estudiar tanto galaxias individuales, sino en realidad para obtener galaxias tantas como podamos, y sobre todo estas más distantes que están aquí, que solo podemos observar en las noches más oscuras. Las componentes principales de DESI son estas. Por supuesto, el telescopio, que ya mencioné que tiene un, perdón, no lo había mencionado, pero este telescopio realmente ya había sido utilizado para otros fines y estaba a punto de retirarse. Sin embargo, cuando se estaba buscando un lugar para donde instalar DESI, se vio que toda su montura y toda la infraestructura del observatorio en realidad era perfecta para albergar a DESI, y entonces se le dio una segunda vida a este telescopio. El espejo principal, ya lo mencioné, es de 4 metros, el plano focal, aquí se alcanzan a ver a los robotitos, ahorita vamos a hacer un zoom. Y de aquí pues pasa la luz a los espectrógrafos a través de un sistema de fibras ópticas para finalmente obtener su espectro, y de ahí, basados en sus líneas de absorción y emisión, poder identificar qué tipo de objeto es el que estamos observando y su distancia hacia nosotros.
En términos del procesamiento de datos que realizamos, pues primero necesitamos un censo de imágenes, es decir, ya tener prelocalizados objetos que quisiéramos observar. Esto fue realizado entre el 2014 y 2019 con otros telescopios, no con DESI, y se llama el Legacy Survey. De aquí, DESI seleccionó los objetivos que realmente queremos observar y esto lo hizo utilizando varias técnicas, pero en particular técnicas de aprendizaje automatizado, para identificar o preasignarles un tipo de objeto solo basados en sus imágenes en su fotometría. A esos objetos seleccionados por DESI les realizamos su observación con el telescopio y podemos observar cerca de 5,000 objetos cada 20 minutos, con lo que ustedes ya se podrán imaginar o hacer las cuentas de que en una sola noche podemos observar hasta 100,000 objetos y el récord, de hecho, de DESI es haber observado 200,000 objetos en una sola noche. Y por supuesto, pues pasan al espectrógrafo la luz y otra vez tenemos el espectro. Este es un ejemplo de un cuásar muy distante, uno de estos que llamamos bosques de Lyman, o cuásares Lyman alfa, porque tienen este pico muy pronunciado precisamente en la transición del hidrógeno denominada Lyman alfa. Los posicionadores robóticos se mueven de esa forma, de forma sincronizada, y ajustan su posición de forma muy precisa y muy rápido para poder cambiar el campo de visión más o menos cada 20 minutos y tardar lo menos posible en reconfigurar y poder apuntar a 5,000 nuevos objetos cada vez. Esta es una de las mayores novedades respecto a los predecesores de DESI. Antes lo que se hacía era tener unas placas metálicas en las cuales se hacían perforaciones para poner los posicionadores y apuntar a las galaxias. Por supuesto, eso era un trabajo manual que realizaban muchos estudiantes y algunos investigadores postdoctorales, los más jóvenes, y también los investigadores seniors metían las manos. Ahora eso no es necesario, ahora esto se hace de forma automática con este ejército de 5,000 robots. Las expectativas de mediciones para DESI, ya actualizadas después de haber realizado la validación y verificación de que el instrumento trabaja bien y la forma y la rapidez con la que toma datos, son estas. Voy a mencionar solo, digamos, lo más relevante, ¿no? Vamos a poder determinar el factor de Hubble a diferente escurrimiento al rojo con precisiones menores al 1% en todos los rangos de corrimiento al rojo que DESI está observando. También vamos a poder medir o poner restricciones al parámetro, a la combinación de parámetros cosmológicos F sigma 8 con precisiones poquito arriba del 1%, pero ya cercanas al 1%. Y esto en particular lo hacemos a través de medir la escala que denominamos oscilaciones acústicas de bariones, y aquí vemos cómo se compara lo que vamos a medir con DESI respecto a otros instrumentos. Este gráfico de hecho es el original cuando se planeó DESI y no está actualizado a estos números. En realidad la línea negra, que es lo que estamos observando con DESI, baja un poquito más. Y algo muy interesante es pues la diferencia relativa o la mejora relativa al experimento anterior, SDS, en diferentes parámetros cosmológicos que pueden ver aquí. En todos, digamos en el peor de los casos, es casi un factor 2, pero tenemos casos de hasta factor 3 y un poquito más. De hecho, otra vez esta no está actualizada, los números esperados ya a día de hoy son incluso más altos. Ok, ¿qué son estas oscilaciones acústicas de bariones? Voy a ponerles aquí este pequeño videíto. Y es que en el universo temprano, en la materia, se imprimió un patrón que le llamamos así, oscilaciones acústicas de bariones, que es una especie de cascarón o esfera que nos dice que la distribución de materia era más probable de ser encontrada a esa distancia o al radio característico de esa esfera o ese cascarón. Con la evolución del universo, esa escala característica no ha cambiado realmente, solamente se ha ido haciendo más grande a la misma tasa con la que el universo se expande. Entonces, poder detectar esos patrones en la distribución de galaxias actual o en la distribución de galaxias a diferentes tiempos en la evolución del universo, pues nos permite ver cómo ha evolucionado el universo, ya que sabemos el tamaño de esa escala característica que le llamamos BAO.
Esto es muy similar a lo que hacemos con las supernovas, que les llamamos candelas estándares. En el caso de las supernovas, es su luminosidad la que se mantiene prácticamente la misma, no importa a qué distancia está la supernova de nosotros. Bueno, algunas de las supernovas, no todas, ¿verdad? Algunas de estas supernovas. En ese caso es la luminosidad la que parece disminuir porque está más lejos de nosotros, aunque en realidad su luminosidad intrínseca es la misma. Entonces eso nos permite determinar a qué distancia están de nosotros y con eso determinamos pues el factor de Hubble. Muchos de ustedes creo que lo han visto, incluso han trabajado con ello. En el caso de las oscilaciones acústicas de bariones es algo muy similar, solo que ahora no es una escala de luminosidad, sino es una escala de distancia. Entonces la escala de distancia que queda impresa en la distribución de las fluctuaciones de materia en el universo temprano, en particular lo podemos identificar en el fondo cósmico de microondas, evoluciona con el universo y como este se va expandiendo, pues esta escala se va haciendo cada vez más grande pero sigue impresa ahora en la distribución de las galaxias. Entonces, con DESI, con ese mapa que estamos creando de galaxias de DESI, es precisamente para eso, para poder extraer ese patrón de oscilaciones acústicas de bariones a partir de los datos que va colectando DESI. Entonces, a partir esta es una representación gráfica, nuestro universo no se ve así tan marcado ese patrón, ¿no? Este es con fines ilustrativos, para ver que esa distancia lo que nos está diciendo es que es más probable encontrar galaxias separadas a esa distancia que galaxias separadas a una distancia más grande o más chica. En particular, nosotros medimos entonces, o a lo que llamamos esa escala de BAO, es esa razón entre la distancia característica que predecimos con nuestra teoría o con nuestros modelos de cómo se forma en el universo temprano, respecto a cómo está evolucionando las distancias en el universo, ¿no? Entonces aquí podemos medir una distancia angular de oscilaciones acústicas de bariones, si utilizamos como referencia la distancia angular que medimos en cosmología, o bien podemos medir una distancia radial de las oscilaciones acústicas de bariones si utilizamos el factor de Hubble, ¿sí? Entonces estos son dos parámetros muy importantes que van a aparecer más tarde. Este factor de distancia, que es el que usamos como referencia o que es el que podemos predecir con la teoría, pues toma esta expresión, una integral que tiene que ver con la velocidad del sonido en el universo a cierto corrimiento al rojo, dividido sobre el factor de expansión. Entonces, medir es la escala de BAO, esta distancia angular o esta distancia radial, a partir de nuestro censo de galaxias, nos da información directa sobre la expansión del universo, sobre el factor de Hubble. Aquí hay otra pequeña animación solamente para reforzar el concepto, y además esta animación nos muestra cómo es que extraemos la información, ¿no? La primera parte del video simplemente nos muestra cómo una fluctuación en el universo temprano se propaga y se queda como fija a una cierta escala. Cuando juntamos muchas fluctuaciones, pues estas se van a sobreponer y esos piquitos, esas zonas de mayor densidad, eso es densidad de materia, lo que estamos viendo en el diagrama, es donde se van a formar las galaxias, donde va a ser más preferencial que se formen las galaxias. Entonces, ya cuando estas galaxias están formadas, pues se empiezan a popular con esos puntitos brillantes que van apareciendo por allí, y eso es lo que nosotros vamos a observar con experimentos como DESI, por ejemplo, y con medidas estadísticas, eso es algo muy importante, vamos a poder extraer esa señal, ¿sí? Aquí todavía esto, al ser de caricatura, se alcanzan a ver esos patrones, pero en la distribución real de galaxias no los vemos a ojo. Tenemos que hacerlo a través de cálculos estadísticos. Y ese cálculo que hacemos es relativamente simple, se está mostrando ahora mismo en la pantalla, es como hacer un histograma, es ir calculando la separación entre las galaxias que observamos y las vamos acumulando en conteos para formar ese histograma con todos los pares de galaxias que podamos formar. A esto le vamos a llamar función de correlación de 2 puntos. También se están explorando técnicas en donde hacemos correlaciones de 3, de 4 o más puntos. Pero lo importante a ver aquí es este piquito que salta.
Si la distribución de galaxias fuera aleatoria en el universo y no hubieran sucedido estos procesos en el universo temprano que fijan esa escala de oscilaciones acústicas de bariones, no veríamos ese pico. El hecho de que lo hayamos detectado es de alguna forma una prueba de que al menos nuestros modelos están prediciendo correctamente la física. Bueno, el dibujito aparecía cómo se hace con galaxias, porque solamente necesitamos su posición y su posición en 3 dimensiones, es decir, su posición en el cielo y su desplazamiento al rojo. Sin embargo, yo mencioné ya un par de veces otro tipo de objetos que también utilizamos, que son los bosques de Lyman alfa. Los bosques de Lyman alfa son una región en el espectro de los cuasares distantes que tienen una serie de absorciones debidas a la interacción de la radiación del cuásar con el medio intergaláctico. Creo que no sé, a ver si se despliega el video. No. Bueno, lo voy a ver en esta, que es más fácil. Entonces, aquí hay un ejemplo de un cuásar distante. Este cuásar es un cuásar observado por DESI, de hecho, vean qué bonito. Está a un desplazamiento al rojo de 3.14, y vean que entre la línea de emisión Lyman alfa, que para este redshift corresponde más o menos a 5000 angstroms, y entre la línea de emisión Lyman beta, que está en 4250 angstroms, hay esta serie de absorciones. Esa serie de absorciones son debidas a que la radiación proveniente del cuásar interactuó con el hidrógeno que se encontró en su camino, y por lo tanto hubo luz que se absorbió. Entonces, lo que vamos a llamar bosques de Lyman alfa son precisamente estas absorciones que encontramos en esta región entre Lyman alfa y Lyman beta, y también unas absorciones que están acá, más a la derecha de Lyman beta. Nosotros vamos a usar, o también utilizamos, la posición de esas absorciones como otro trazador de la materia, porque sabemos que donde hay más hidrógeno es porque hay más materia también, ¿no? Entonces, es como si localizáramos nubecitas, como lo represento aquí en este diagrama. Cada nubecita de hidrógeno me está causando una absorción. Entonces, si somos capaces de identificar estas absorciones, puedo identificar su posición, tengo su corrimiento al rojo, y entonces puedo hacer lo mismo o muy parecido a como lo hago con las galaxias, empezar a contar distancias de separación entre pares de absorciones. Y entonces puedo calcular también funciones de correlación entre pares de absorciones, o bien funciones de correlación cruzada entre una absorción y la posición del cuásar. Eso nos da entonces un trazador más adicional al que tendríamos si solamente utilizáramos las galaxias. Estos bosques de Lyman alfa son mi objeto favorito de DESI, ya se habrán dado cuenta. Bueno, ¿por qué es importante usar estos cuasares o estos bosques de Lyman alfa? Pues resulta que si solamente nos quedáramos con objetos con desplazamientos al rojo menor a 1, que sería este contorno rojo, tendríamos, por ejemplo, en SDSS, esta es una gráfica de SDSS, en particular del experimento IVOS, el predecesor de DESI, tendríamos esta restricción en el factor H0 y la cantidad de materia total en esta dirección. El añadir esos bosques de Lyman alfa y otros trazadores a corrimientos al rojo mayores a 1, nos pone una restricción en una dirección que es ortogonal. Entonces, nos permite romper degeneraciones en estos parámetros y poder poner una restricción más fuerte en estos parámetros cosmológicos. Entonces, por eso en DESI es importante observar tanto objetos de corrimiento al rojo bajo o muy cercanos en la historia del universo a nosotros, y objetos de corrimiento al rojo alto o distantes de nosotros. Nosotros, ya que calculamos esas funciones de correlación, pues no medimos la escala de BAO directamente. Necesitamos utilizar un modelo de referencia. Eso es porque nosotros no tenemos la posibilidad de ir y medir distancias directamente en el universo, no tenemos ningún instrumento que haga eso. Lo único que medimos es el desplazamiento al rojo. Y para pasar del desplazamiento al rojo a una distancia, a un tiempo cósmico, necesito poner un modelo cosmológico de referencia que me permita hacer la traducción. Entonces, lo más que podemos hacer,
o lo que hacemos, y lo hacemos bastante bien, es medir esta combinación de la distancia característica de la escala de BAO sobre la distancia angular con respecto a ese modelo de referencia que usé para pasar de corrimientos al rojo a distancias. Esto lo hago si yo quiero calcular las funciones de correlación en el espacio real, es decir, usando distancias físicas. Hay otras técnicas que usan o que realizan cálculos en el espacio de Fourier. Ahí se hace un poquito diferente, pero en esencia pues vamos a tener que poner este modelo de referencia. A este cociente entre el modelo de referencia y el modelo, y la medición, que sería la medición real, pues lo parametrizamos con estos parámetros alfas, ¿no? Entonces tengo varias opciones de parametrizarlo. Tengo una opción que es la distancia perpendicular a la línea de visión, es decir, la línea que me conecta a mí como observador con las galaxias que estamos viendo, y una distancia que es paralela a esa línea de visión. Otra posible parametrización es tener una medición isotrópica, es decir, que no depende de la dirección en la que estoy observando, y una anisotrópica, que también le llamamos de Alok-Pachinsky. Como pueden ver, pues estas parametrizaciones están relacionadas, pero aquí lo que sucede es que podemos entonces medir en una o en otra, y con eso como que cross verificamos que lo que estamos midiendo nos dan las mismas conclusiones. Finalmente, cuando tenemos objetos con poca señal a ruido, pues se prefiere medir esta cantidad que es isotrópica y que es una mezcla entre la perpendicular y la paralela. Les pongo estas ecuaciones porque más adelante van a aparecer estos parámetros, tal vez. Esto ya es como la parte técnica de cómo hacemos realmente los cálculos. Nosotros calculamos las funciones de correlación y buscamos medir esos parámetros alfas. Bien, esto fue como todo el preámbulo para poder entender entonces qué vio DESI en su primer año de operaciones. Primero, en términos de la región del cielo que esperamos observar con DESI, es en este mapa, toda la región gris, es esa región del cielo que se va a cubrir y que va a ser observada por DESI al final de los 5 años. Durante su primer año solo se observaron estas regiones que están en azul y las que están en rojo. Las que están en rojo es porque pasamos más veces o DESI se observó en más ocasiones esa región y por lo tanto tenemos mayor completez en las observaciones en esa región, es decir, ya se completó toda la profundidad en distancia en corrimiento al rojo que queríamos observar. Mientras que las regiones azules, pues son regiones que tienen que seguir siendo observadas y pues las regiones en gris con mayor razón, ¿no? Entonces DESI va a estar determinado cuando todo esto esté mayoritariamente en rojo. A la izquierda está una representación gráfica de la distribución de galaxias que realmente ya fue observada con DESI. Ustedes, pues a ojo, seguro que no pueden ver la escala de BAO, ¿verdad? No ven esos patrones que estuvimos hablando, no se ven esos circulitos que veíamos en las animaciones. Sin embargo, la estadística nos lo va a revelar que sí están allí. En números, podemos ver que durante el primer año de DESI se observaron, o se obtuvo de forma precisa o con un cierto nivel de precisión, 18 millones, más de 18 millones de objetos en total, de los cuales 13 millones son galaxias, de estas que vimos brillantes, líneas de emisión y luminosas rojas, 1,5 millones son cuasares, incluidos los cuasares Lyman alfa, que son los más distantes, y 4 millones aproximadamente son estrellas. Las estrellas son las últimas que observamos, solo cuando no podemos observar nada más, recolectamos estrellas. 5.7 millones de estas galaxias y cuasares con corrimiento al rojo menor a 2.1 y 420,000 cuasares y cuasares Lyman alfa con corrimiento al rojo mayor a 2.1 son los que fueron utilizados finalmente para los análisis cosmológicos, es decir, no todas las galaxias
cumplen con los requisitos para poder entrar en nuestro análisis estadístico para las funciones de correlación. Sí se utilizan para muchas otras cosas, incluido estudios de la propia física de las galaxias, materia oscura y muchos otros objetivos secundarios de DESI, pero no se utilizan para el objetivo primario, que es estudiar la energía oscura. Aquí les dejo una liga a un video que vamos a ver ahorita rápidamente, pero este video se ve mucho más impresionante y bonito si ustedes lo pueden ver con unas gafas de realidad virtual o al menos con su celular para que puedan irlo como moviendo, simulando la realidad virtual, ¿no? Si le pones play. En este video lo que vamos a ver es un mapa de la distribución de galaxias, pero ahora ya en 3D. Ajá. Los colores y la posición de estas galaxias relativas entre sí son exactamente las que obtenemos del catálogo. Esto no es una simulación, no son posiciones y distancias relativas entre ellos inventadas, ni son colores inventados, son realmente provenientes de los datos reales que obtuvimos con DESI. Los dejo que lo disfruten un momento. Tenía musiquita, pero no se escucha. Entonces, bueno, otra vez a ojo, pues no podemos ver que ahí haya un patrón, como les he estado diciendo, la escala de oscilaciones acústicas de bariones, pero enseguida vamos a ver con el análisis estadístico que sí está allí. ¿Perdón? Más o menos 4. Sí. Ok, le voy a adelantar porque ya me queda poco tiempo. Arge, ¿cuánto tiempo tengo? Ya ni 15, ok. No, tú le tienes que salir y regresamos a la presentación. Entonces, bueno, los invito a que posteriormente puedan ver el video desde su celular o si tienen acceso a algunas gafas de realidad virtual, pues ahí es donde mejor se va a poder apreciar. Un aspecto muy importante del análisis de DESI es que realizamos un análisis a ciegas, es decir, parte de la colaboración se encargó de elegir esa cosmología de referencia que tenemos que utilizar para poder pasar de corrimientos al rojo a distancias y no se la dijo al resto de la colaboración. Entonces nosotros hicimos todos los análisis estadísticos que a continuación les voy a mostrar sin saber cuál era esa cosmología de referencia. ¿Por qué? Porque no queríamos tener un sesgo de confirmación, no queríamos introducir un sesgo humano en el análisis de datos y decir, sí, estamos confirmando que el modelo lambda CDM es correcto. Queríamos evitarlo. Eso consistió básicamente en pasar de las coordenadas originales, que son ascensión, recta, declinación, a través de una cierta cosmología fiducial, a coordenadas cartesianas X, Y, Z, y aquí se metió ese encubrimiento de la cosmología a partir de una elección de unos parámetros cosmológicos que solo unos pocos sabían, y nos regresaron otras ascensiones rectas y otro redshift que ya estaban movidos por esa cosmología oculta, de tal forma que nosotros analizábamos sin saber cuál era la cosmología real. Es decir, si nosotros poníamos un alfa y sacábamos un alfa igual a 1, pues seguramente no iba a ser lambda CDM, iba a ser el que nos pusieron ahí de referencia. Pero todo el truco está en que nosotros no sabíamos. Bueno, estos son ejemplos de cómo se ven las funciones de correlación ya medidas en DESI. Aquí no me voy a meter en los detalles, simplemente quiero resaltar que pues en todo se ven los piquitos, ¿no? Si veo las galaxias brillantes, aquí hay un piquito alrededor de 100 megaparsecs sobre H. Si vemos las galaxias de líneas de emisión, también está ahí a 100 megaparsecs sobre H. Y los cuasares cerca de 100 megaparsecs sobre H, que es más o menos lo que esperamos. Cabe señalar que esa cosmología de blindado o de cegado, pues sí se movía respecto a lambda CDM, pero tampoco así como drásticamente, ¿no? Solamente eran movimientos pequeños, pero suficientes para que no pudiéramos, o para tratar de evitar lo más posible ese sesgo de confirmación. Realizamos muchísimas pruebas de errores sistemáticos en este análisis a ciegas. Aquí otra vez no me voy a meter en el detalle, solamente quiero que vean las franjas de color representa la precisión con la que estamos midiendo esos parámetros alfa, en este caso es el isotrópico,
Y los puntos y las barras de error son el valor de la medición que obtenemos cuando hacemos variaciones diferentes en las selecciones o hipótesis para hacer el análisis estadístico. Y como pueden ver, pues las mediciones son bastante robustas ante esos cambios. Entonces eso nos da bastante certeza de que lo que estamos midiendo no está dominado por efectos sistemáticos. De forma similar se hizo con la muestra de cuasares y bosques de Lyman alfa. Aquí simplemente recordar ¿qué pasó? Recordar la cantidad, ¿no? 700,000 cuasares, de los cuales 420,000 eran de estos que les platiqué, los bosques de Lyman alfa. Y bueno, ahí está la referencia. En este caso, las funciones de correlación las graficamos un poquito diferente, se ven de esta forma, pero otra vez lo que me interesa que vean es que alrededor de 100 megaparsecs sobre H se ven estos picos en la autocorrelación. En la cross correlación se ve una hendidura por la naturaleza de esta medición, más tarde puedo platicarles si quieren, pero es lo mismo, ¿no? O sea, es esta señal que vemos alrededor de 100 megaparsecs. Y hicimos lo mismo, un montón de variaciones para ver que no estuviéramos dominados por errores de diferentes tipos, errores sistemáticos, y en este caso la zona, aquí fuimos bien estrictos porque la zona gris me representa 1/3 de la precisión con la medición de DESI, mientras que la banda roja es la precisión de DESI, y nosotros pedíamos que nuestro análisis no se moviera más de la banda gris, o sea, es decir, que los movimientos producidos por elecciones en nuestro análisis estadístico no fuera mayor a 1/3 de la precisión con la que estamos midiendo esta escala de oscilaciones acústicas de bariones. Y bueno, regreso entonces al diagrama que les puse muy al principio, ¿no? El diagrama de Hubble medido por DESI. Ahora ya podemos entender un poquito más cómo se obtuvieron todos estos histogramas que aparecen aquí como referencia y que dan lugar a estos puntos, ¿no? Entonces, una vez que tenemos este diagrama de Hubble, tenemos las mediciones de esos parámetros de distancia medidos con DESI y que están medidos respecto a una cosmología fiducial, entonces podemos realizar un segundo procedimiento que es ahora sí la extracción de parámetros cosmológicos. O sea, ¿qué es lo que me están diciendo esta medición del parámetro de Hubble en términos de los parámetros cosmológicos de mi modelo? Y aquí podemos ver lo que nos dice cada uno de los diferentes trazadores si los tomo por separado, ¿no? Este diagrama me gusta mucho porque ilustra por qué necesitamos trazadores diferentes a diferentes corrimientos al rojo, porque cada uno nos da como una dirección diferente de la restricción. Cuando los combinamos todos, es que vamos a obtener algo aquí en medio, que es la restricción más fuerte que nos pone DESI. Y pues aquí están los números, ¿no? Entonces, DESI midió que la densidad de materia es 0.295 más menos 0.15, y la combinación del factor de Hubble a día de hoy con la distancia de BAO es de 101.8 kilómetros sobre segundo, con esta precisión del 1.3%. Comparando esto con el predecesor, pues podemos ver, al menos de forma cualitativa, las diferencias, ¿no? Las barras de error se han disminuido significativamente, en particular, pues en trazadores como las galaxias más cercanas a nosotros, aunque también en las galaxias distantes, y pues bueno, el comportamiento es diferente. Entonces ahí en los artículos hay una discusión precisamente de si estas diferencias son fluctuaciones estadísticas o algo de los instrumentos, etcétera, ¿no? La conclusión es que parecen ser fluctuaciones. En términos de la constante de Hubble, DESI no mide la constante de Hubble solo, ya vimos en la diapositiva anterior que lo mide en combinación con esa distancia característica RD. Entonces, si nosotros ponemos información adicional a DESI, entonces podemos extraer medidas del factor de Hubble a día de hoy. Entonces, aquí está la combinación con un prior dado por nucleosíntesis o con la distancia angular obtenida en la radiación cósmica de fondo, y vemos que hay consistencia con lo que se midió en el experimento anterior, SDSS.
Está en acuerdo más o menos con lo que se midió con CMB, pero pues sigue manteniendo esta discrepancia con los experimentos a bajo corrimiento al rojo. Entonces, pues no ayudó a esa discusión. Y pues de las conclusiones más importantes o que más han llamado la atención, ¿no? Pues son estas, y es que cuando analizamos estas mediciones, asumiendo el modelo cosmológico lambda CDM, es decir, que la ecuación de estado para la energía oscura es una constante, pues obtenemos estos valores, ¿no? Y el 1, pues el -1, que corresponde exactamente con la constante cosmológica, queda ahí un poco al margen, y sobre todo cuando incluimos información de supernovas, y sobre todo las supernovas son las que están moviendo un poquito más las cosas, pues nuestros errores aumentan. O sea, lo que nos está diciendo es que sí es consistente con el modelo lambda CDM cuando lo analizamos con ese modelo, sin embargo, no parece que sea constante cosmológica exactamente, y eso es lo que motivó a usar una parametrización diferente de la energía oscura. Bueno, se tenía que hacer de todas formas, pero con mayor razón. Y entonces se ve que este modelo en el cual la energía oscura varía con el tiempo, pues parece estar un poquito más preferida que el modelo simple de constante cosmológica, ¿no? Aquí parte del análisis pues fue incluir diferentes conjuntos de datos de supernovas como Panteón, Unión 3. Dependiendo del conjunto de supernovas, la restricción se vuelve un poquito más, el hecho de que la constante quede desfavorecida es un poquito más fuerte o menos fuerte. Pero bueno, esto también me parece que Luis va a hablar de esto un poco en su charla hoy en la tarde. Lo que les quiero yo decir es simplemente que esto es muy preliminar, es solo el primer año de datos de DESI, nos quedan 5 más y pues tenemos que esperar. Para concluir muy rápido, me voy a saltar algunas. Todos estos resultados están reportados en estos artículos que aparecieron el 4 de abril y algunos más que aparecieron el 11 de abril, que les llamamos artículos de soporte. Y aquí lo que quiero resaltarles es la participación mexicana, ¿no? Estos artículos que están marcados o resaltados en rojo son artículos que fueron coliderados por investigadores o estudiantes. Los rojos son en la Universidad de Guanajuato, los de por ejemplo, gente en la UNAM apareció en los artículos del 11 de abril, por eso no están en la imagen. Más del 50% de participantes en México firmamos todos los artículos que reportan los resultados del año 1, y pues también hay por ahí algunos artículos que han sido coliderados por participantes mexicanos, pero que están en el extranjero, ya sea haciendo sus estudios de posgrado o postdoctorado. Pues bueno, este es un resumen, y que sigue, pues concluir los análisis del año 1, todavía hay una parte que nos falta, que es las mediciones en el espacio de Fourier, y nos falta concluir los análisis del tercer año, que pues son justamente en lo que estamos trabajando ahorita. Esta animación muestra como el estatus actual del sondeo, ¿no? O sea, ustedes van a ver ahorita que ya hay muchas más partes cubiertas en rojo, eso es que ya el sondeo va muy avanzado, y si alcanzan a ver ahí los números, creo que no lo alcanzo a ver yo, pero me parece que ya pasamos los 30 millones de galaxias observados con DESI. Recuerden que queríamos 40, de hecho ahorita la estimación ya subió a 50, ¿quién da más? ¿Quién da más? Y pues bueno, como vamos adelantados en la operación de DESI, porque DESI toma datos rapidísimo, pues ya se aprobó una extensión para el programa de DESI, o sea, ya no van a ser 5 años, van a ser posiblemente un año más. También ya se recomendó una segunda etapa del experimento DESI, en un reporte, en un ejercicio que hacen en Estados Unidos que se llama P5, fue recomendado, y en esa extensión y en esa segunda etapa, pues algo muy interesante para la comunidad mexicana es que va a tener un traslape con la región de observación del Observatorio Vera Rubin, ¿no? Entonces vamos a tener una región en donde tenemos imágenes de súper alta resolución con el Observatorio Vera Rubin, y además espectrografía de DESI para poder aprender cosas con ambas técnicas.
Aquí les pongo rápidamente la participación mexicana. Quiero hacer un agradecimiento, reconocimiento especial al doctor Axel de la Macorra del IFUNAM, al doctor Jorge Cervantes, también al doctor Luis Ureña, Tonatiuh Matos, que están por aquí, ya que pues su gestión inicial para lograr una participación mexicana pues ha sido fundamental para que muchos jóvenes podamos trabajar en esto también. Somos 8 participantes, digamos, completos y muchos estudiantes, que ahí está, pusimos los nombres de todos. ¿Y qué más? Ya terminé. Aquí, ya, esto es lo último. DESI además realiza muchas actividades de divulgación. DESI High es un programa para estudiantes de preparatoria, aunque también sirve para los de licenciatura, para poder conocer los datos de DESI, los cuales van a ser públicos. De hecho, ya hay una primera parte que son públicos y el próximo año se liberan al público en general los datos del primer año, ¿sale? Y pues bueno, el video que vimos al inicio fue precisamente de un documental para Planetario que está disponible también en su versión plana. Gracias. Perdón, Arge. Muchas gracias, Salva. Muy bonita plática, increíble. Seguramente debe haber algunas preguntas, entonces empecemos. ¿Quién se anima primero? Los estudiantes, sobre todo. Anímense. Bueno, a ver, aquí tenemos una que... Ajá. Buenas tardes, primero que nada, muy buen trabajo. La verdad es que estuvo muy interesante toda la explicación acerca del DESI. En la demostración del video del mapa 3D que hicieron, veo que mencionó que los colores no son una casualidad. Entonces, el DESI es apto para la caracterización de cuerpos celestes. Sí. En el caso de las galaxias, toda la fotometría viene en realidad de los censos previos a DESI, que se realizaron, si no mal recuerdo, en el Blanco, en Chile, y también en uno en Tucson, Arizona. Con eso se tomó la fotometría y las fotografías básicamente, y de ahí se preseleccionaron los objetos que DESI está observando. Entonces, la parte fotométrica ya se tiene y también de hecho está disponible a la comunidad científica con el Legacy Survey, todos pueden acceder a ello. Y con DESI, cuando tenemos, digamos que las condiciones de observación no son tan buenas para observar los objetos principales de DESI, entonces tenemos programas que les llamamos secundarios, ¿no? Porque algunos de estos objetos se observan para otros fines, como ver composiciones químicas, estelares y bueno, un montón de cosas que la verdad yo ya no sé, pero son conjuntos de datos muy ricos. La verdad es que, de hecho, si vieron los números de los casi 14 millones de objetos que realmente midió DESI en su primer año, fueron 7, 8 millones los que usamos para el análisis cosmológico y todo lo demás se está usando para astrofísica. Hay muchas estrellas también. Sí. Buenas, gracias por la plática. Aquí nosotros tenemos una duda, primero una cosa un poquito más técnica, que es que Sloan y el JW tienen problemas de repente para estimar los redshifts. Ajá. Entonces querían saber ellos si lo hacen con plantillas o qué método usan. Y la otra es cuál es el error del redshift. Y la tercera, que es más mía, es bueno, he visto que, pues, porque se puso toda la discusión, ¿no? De estos resultados de DESI, de que efectivamente parece que necesitamos modelos de energía oscura dinámica y demás cosas. Y bueno, vi un par de artículos en la literatura que decían que la mayor parte pues de preferir una energía oscura diferente de lambda CDM era llevada a cabo por el grupo de Red Luminous Galaxies. Pero bueno, no sé qué nos podrías decir de esos 3 temas. Sí. Gracias. Ok, respecto a la determinación del redshift, tenemos un algoritmo que es como el base, ¿no? Es como el primero, y de hecho tenemos un programa que se llama Redshifts para el desayuno, y eso es que en cuanto DESI observa los objetos, pasan a través de una tubería de análisis para obtener una primera estimación del corrimiento al rojo. Ese código está basado en plantillas, pero no es el que usamos finalmente.
Una vez que se colectan todos los datos, por ejemplo en este caso del primer año, se reprocesaron todos los datos en conjunto con la versión más actualizada que teníamos de esa tubería, que incluía otro tipo de clasificadores. Para cada tipo de objeto había diferentes clasificadores, digamos, como secundarios o como de apoyo, para verificar que, por un lado, que el objeto lo estamos clasificando bien, y segundo, que estamos estimando correctamente o lo más preciso que posible su redshift. De las galaxias, la verdad no sé tanto, pero por ejemplo para los cuasares, que son con los que trabajo yo, utilizamos sobre todo redes neuronales y identificaciones de otras líneas de emisión como el magnesio. Ajá. Entonces, en realidad el corrimiento al rojo que reportamos ya al final y que es el que utilizamos para los análisis cosmológicos, es una combinación de varias de estas herramientas. Ajá. La precisión te la debo porque no me la sé de memoria, pero se verificó muy bien incluso con inspección visual. O sea, cuando DESI empezó a tomar datos, agarramos unas submuestras para inspeccionar visualmente cada espectro y que un humano determinara el corrimiento al rojo lo más preciso posible. De hecho, los humanos lo siguen haciendo bastante bien, ¿no? Y lo usamos como entrada para esos algoritmos de aprendizaje automático. Y con eso fue con lo que medimos, de hecho, la precisión con la que se está haciendo el corrimiento al rojo. Hay un artículo del 2022, 2021-2022, si no mal recuerdo. Bueno, hay varios, porque hay uno por cada tipo de galaxia. Entonces, por ejemplo, el de cuasares es el que me acuerdo que es Alexander 2024. Ajá. Y respecto a lo que pareciera o muchos piensan que está dominando esa preferencia por modelos de energía oscura, no, es algo que se discute en el artículo, de hecho, y la prueba que se hizo fue reemplazar. ¿Me ayudas, por favor, a buscar la diapositiva, una de las últimas, como la 30? O sea, lo que hicimos básicamente fue reemplazar algunos de los puntos medidos por DESI por los que fueron medidos por SDSS, por ejemplo, ¿no? Para ver, ok, si SDSS parece que da otra cosa, vamos a ver cuáles serían las restricciones si combinamos los de DESI de alto corrimiento al rojo con los de DESI de bajo corrimiento al rojo. Y las conclusiones seguían siendo las mismas. Entonces, no parece que, no, hay la anterior, por favor. No, perdón, como unas 3 más adelante. Bueno, no sé si la voy a encontrar rápido. Pero lo podemos ver si quieres más adelante. Sí se hizo las pruebas y no es como un punto, o sea, en realidad es como todo el conjunto de datos en global. Hay simetrías en la distribución de galaxias. ¿Dónde? ¿A qué te refieres con simetrías? O sea, si las galaxias si es más o menos es parecido en regiones distintas o con cantidades conservadas. No sé si alguien lo ha visto como con mucho detalle, pero justamente las funciones de correlación lo que nos dicen es eso, ¿no? Al ir disminuyendo, la distribución se va haciendo como bastante aleatoria, excepto por esa característica de la escala de oscilaciones acústicas de bariones, ¿no? Entonces, si nos vamos, digamos, a escalas más grandes, vemos que de nuevo empieza a decaer la función de correlación y eso nos da indicios de que la distribución es bastante como pues homogénea, isotrópica, casi aleatoria, ¿no? Pero no sé si no sé si Octavio o alguien de los... De hecho, me gustaría que los que participan en DESI, incluidos los estudiantes, se pusieran de pie para que los identifiquen y los puedan preguntar más adelante si alguien quiere. Pero bueno, no sé si alguien sepa si han hecho un estudio así. Venga, no sean tímidos, párense. Luis, Flor y los estudiantes que andan por ahí. Bueno, no sé dónde andan los estudiantes, pero hay varios aquí también participando en DESI. Pero bueno, hasta donde yo sé no han medido algo así, excepto por el patrón característico que andábamos buscando, que era el de las oscilaciones acústicas de bariones. Sí. Hola, doctor. Muchas gracias por la presentación.
Algo que me surgió ahorita la duda es cuando hacen el análisis de la correlación de las distancias entre galaxias, si hay como algún corte que puedas hacer, por ejemplo, alguna característica, puede ser qué tan vieja es la galaxia o algo así, y eso cambie la correlación entre ellas. Sí, fue precisamente, a ver si logro encontrar la diapositiva, pero precisamente en las diapositivas estas que les mostré, donde se ven diferentes variaciones de las elecciones del análisis estadístico, ahí es donde se hicieron ese tipo de pruebas, ¿no? Por ejemplo, sobre todo puedo hablar con mucho detalle de los cuasares Lyman alfa, ¿no? Por ejemplo, en los cuasares Lyman alfa sí separamos por poblaciones, ¿no? Dijimos, ok, ¿qué pasa si tomo por separado los que están más al hemisferio norte y los que están más al hemisferio sur y calculo las funciones de correlaciones así por separado, ¿no? Y luego mido, entonces me da lo mismo dentro de las barras de error. Medimos también por brillo, ¿no? Que tiene que ver con el tipo de galaxia y su longevidad, o con los procesos físicos que están ocurriendo dentro de ellos, y pues nos daba lo mismo. Y así hicimos muchas pruebas. En el caso de Lyman alfa, hicimos como 40 cambios diferentes en el análisis, y vimos que ninguno de esos cambios que hacían movían el punto central más allá de 1/3 de la precisión que estamos reportando en el artículo. Entonces eso como que nos da bastante certeza de que pues, las mediciones son muy robustas. Lo mismo se hizo, o cosas muy similares se hicieron en el caso de galaxias, ¿no? Entonces, sí es, digamos, un aspecto muy importante que nuestras conclusiones no dependan de la selección de la muestra, ¿no? De hecho, en el caso de galaxias, obviamente no lo puse en las diapositivas, pero toman en cuenta efectos de la asignación de las fibras, o sea, cada posicionador robótico selecciona o apunta a una galaxia diferente, ¿no? Entonces eso ya lleva como un patrón intrínseco, pues por la forma del plano focal, y en el caso de galaxias toman en cuenta eso, ¿no? O sea, hacen modelos de cómo impacta ese patrón intrínseco del plano focal en la distribución de nuestro catálogo, o sea, de lo que estamos observando, y por lo tanto en las funciones de correlación y las mediciones, o sea, propagan toda esa información para ver que no esté sesgando las mediciones. Algo muy importante que no enfaticé, pero que es muy importante, ha sido el uso de datos simulados. Desde antes del inicio de operaciones o de observaciones de DESI, se estuvo trabajando mucho en generar datos simulados lo más realistas posibles de todos tipos, de todos los tipos de galaxias, los cuasares incluidos, los Lyman alfa. De hecho, ahí es donde yo creo que el grupo en Guanajuato hicimos las mayores contribuciones. Y para poner a prueba precisamente todos nuestros tuberías de análisis en datos simulados antes de ponerlos en los datos reales. En los datos simulados nosotros tenemos control perfecto de lo que está pasando, y lo que entra es lo que tiene que salir, ¿no? Y si no, pues algo anda mal. Entonces sí fue un factor, ha sido un factor muy importante, sigue siendo un factor muy importante. Hola, Alma. Creo que había otra acá enfrente también, ¿verdad? Mi pregunta es nada más si, por ejemplo, lo que mencionaste de los parámetros que predice DESI, por ejemplo, el parámetro de densidad de materia, que está alrededor de 0.29, 0.3, ¿eso es suficiente para descartar modelos alternativos que, por ejemplo, predigan un valor menor a ese que dice DESI, o todavía hay cierta reserva sobre...? Pienso que, o sea, que igual que con los modelos alternativos de energía oscura, descartar algo ahorita con solo el primer año de DESI no sería como tan justo, ¿no? Yo me esperaría al menos al tercer año, porque ahí vamos a tener pues más como el tercio de los objetos que DESI va a observar, ¿no? Entonces ahí yo creo que sí ya vamos a tener como datos, o sea, como restricciones o conclusiones más robustas. No quiero decir que las que tenemos ahorita no sean robustas, pero es que no es lo mejor que va a hacer DESI, o sea, es solo su primer año de 5, ¿no? Entonces yo sería, o sea, lo que nosotros pedimos o recomendamos también un poco es ser reservados, ¿no? Y esperar por lo menos al tercer año y por supuesto al quinto año. Ok, gracias.
¿Una última? ¿Está bien? ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Ok, bueno, si no, pues entonces agradecemos otra vez a Alma por esta increíble plática. Gracias. Y a nombre de la Sociedad Mexicana de Física, además hay un presente, Alma. Muchas gracias. Ya se fueron. Ya se fue. Ay, se me olvidó pasarles esto.